A ver, ¿qué pensarían si les dijera que uno de los movimientos intelectuales más importantes de la historia, la famosísima Escuela de Salamanca del siglo XVI, en realidad nunca se llamó así? Hoy vamos a desentrañar este misterio y su increíble legado, que hasta la fecha sigue siendo un campo de batalla de interpretaciones. Para entender de verdad a la Escuela de Salamanca, tenemos que empezar con una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Acaso los pensadores que hoy asociamos con ella sabían que pertenecían a tal escuela? Pues la respuesta es un rotundo no. Y esto es lo fascinante del asunto. El nombre con el que la conocemos es una invención que llegó mucho, pero mucho después. Ellos no iban por ahí diciendo «somos de la Escuela de Salamanca». El término apareció 3 siglos después de su momento de mayor esplendor. Resulta que el concepto nació en un contexto muy específico, la Alemania del siglo XIX, justo en medio de la Kulturkampf, que era un pleito durísimo entre el Estado alemán y la Iglesia católica. Teólogos de la época, como Franz Serle, crearon la etiqueta para rastrear un linaje teológico que les servía a ellos, no porque en el siglo XVI existiera una institución formal con ese nombre. Ok, entonces, si el nombre es una invención posterior, ¿qué fue realmente este movimiento en su momento? Para descubrirlo, vámonos de viaje a su edad de oro para entender qué era lo que de verdad unía a estos pensadores. Todo arranca con un personaje clave, el fraile dominico Francisco de Vitoria. Él llega a la Universidad de Salamanca en 1526 con una idea muy clara. Había que sacudir y renovar los estudios de teología. Él fue sin duda la chispa que encendió este motor intelectual. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, primero cambiaron el libro de texto principal, dejaron atrás un texto medieval y se enfocaron en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Pero ojo, lo más importante fue su método, un tomismo abierto. Imagínense que no usaban a Santo Tomás como un libro de reglas, sino como una caja de herramientas para resolver los problemas más urgentes de su tiempo. ¿Qué hacemos con la conquista de América? ¿Cómo regulamos el comercio global? ¿Cuándo es justa una guerra? Y esto nos da una idea perfecta del ambiente que se vivía. Como señala un análisis posterior, Vitoria no era un dogmático. Al contrario, él creó un espacio donde distintas formas de pensar podían convivir en paz. El chiste era buscar la verdad juntos, no imponer una sola visión. Pero como en muchas grandes historias, esta armonía no iba a durar para siempre. Después de la muerte de los fundadores, el movimiento se metió en una etapa de conflicto muy intenso que lo cambió absolutamente todo. Ese espíritu abierto que los caracterizó al principio, pues se fue por la ventana. Las nuevas generaciones se enfrascaron en una disputa tremenda sobre cuál era la forma correcta de leer a Tomás de Aquino, y esto provocó una división intelectual profundísima. Y el epicentro de toda esta fractura fue una controversia teológica con un nombre bastante técnico, de auxilies. Pero en el fondo, la pregunta era algo que ha perseguido a la teología por siglos. A ver, si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, ¿de verdad somos libres para decidir? ¿O nuestras acciones ya están, de alguna forma, escritas por la gracia divina? Esta pregunta partió el movimiento en 2 bandos que ya no se podían ni ver. Por un lado, los bañesianos, con el dominico Domingo Bañes a la cabeza, que defendían una interpretación súper estricta de Aquinos, y por el otro, los molinistas, jesuitas seguidores de Luis de Molina, que le daban mucho más peso al libre albedrío. Cada bando acusaba al otro de traicionar a Santo Tomás, y con esta pelea, la idea de una escuela unida, de un debate abierto y constructivo, pues se vino abajo. La búsqueda de la verdad se convirtió en una batalla por tener la razón. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de esta ruptura, de esta fragmentación, las ideas que nacieron en Salamanca no murieron. Todo lo contrario, se regaron por el mundo entero. Y vaya que viajaron. El impacto fue verdaderamente global. Sus ideas cruzaron el Atlántico, echando raíces en lugares como Coimbra en Portugal y en las nuevas universidades de México y Perú. Llegaron tan lejos como a Manila, en Asia, y hasta regresaron al corazón de Europa, influyendo en universidades de Alemania. Pero fíjense en esto, que es muy revelador. La influencia fue tan pero tan profunda que, por ejemplo, en España, la teología tomista de los dominicos se arraigó de tal forma que se decía que era algo connatural a Castilla. O sea, era ya como parte del ADN intelectual de la región. Y es que su legado sigue vivo hasta hoy. Sus reflexiones sobre la dignidad humana, la justicia, el derecho entre naciones y los principios de la economía estaban tan adelantadas a su época que sus libros se siguieron imprimiendo y estudiando por siglos. Básicamente, sentaron las bases de mucho de nuestro pensamiento moderno. Y todo esto nos regresa al principio, a la pregunta del millón. Si el nombre es una invención y el movimiento se acabó fragmentando, ¿cómo definen los historiadores hoy a la Escuela de Salamanca? Pues, como podemos ver, no hay una sola respuesta. El debate sigue abierto.
Hay quienes tienen una visión restrictiva, solo los dominicos que fueron alumnos directos de Vitoria en Salamanca. Otros tienen una visión más amplia e incluyen a jesuitas y agustinos de otras universidades. Algunos la definen por el lugar, mientras que otros se enfocan en su método. Y quizá una de las ideas más interesantes es verla como una comunidad epistémica. Una red global de pensadores conectados no por un lugar, sino por las mismas ideas y libros. Quizás la mejor forma de entenderlo es como lo propone el académico Rafael Domingo, como un concepto interpretativo. Pensemos en palabras como libertad o dignidad. Todos sabemos más o menos a qué nos referimos, pero su significado exacto siempre está vivo, siempre está en debate. Pues así es la Escuela de Salamanca. No es algo fijo y empolvado, sino una idea poderosísima que sigue generando conversación. Y al final, la historia de la Escuela de Salamanca nos obliga a plantearnos algo mucho más grande sobre la historia misma. ¿Se trata de un conjunto de hechos fijos y cerrados? ¿O es más bien un relato vivo, una conversación que, justo como en aquellos debates de la vieja universidad, seguimos escribiendo y reinterpretando desde nuestro presente?